Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otra clase hablando sobre metabolismo. Lo que hoy quiero contarles es un poco acerca de cómo afectan los carbohidratos a nuestro organismo y cómo podemos hacer, conociendo estas pautas y estas estrategias, para tomar mejores decisiones, ¿sí? Van a ver que es un tema bastante sencillo que nos hubiese ahorrado un montón de dolores de cabeza conocer todas estas cosas antes. Para arrancar, empezamos a aclarar conceptos para que ustedes comprendan bien esto de la alimentación y el metabolismo, los nutrientes. Lo primero que vamos a hablar es sobre glucosa, ¿sí? La glucosa es el azúcar que nosotros ingerimos a través de los alimentos. La glucosa es el azúcar que está contenida en los alimentos. Sinónimo de glucosa, carbohidrato, azúcares, ¿sí? ¿Y cuáles son los alimentos que nos aportan glucosa? Los cereales, las legumbres, las frutas, ¿sí? Todo lo que tenga azúcar o carbohidrato es fuente de glucosa. Ahora, la glicemia o glucemia es ese azúcar que estaba en los alimentos que ya a través del proceso de absorción y digestión pasó a mi sangre. ¿Sí? Cuando yo hablo de glucosa es una molécula que está en el alimento, la glicemia es el azúcar que pasó desde esos alimentos y ahora la tengo en sangre. Una cosa importante que yo quiero contarles es que mi organismo humano no tolera niveles altos de azúcar en sangre. Por lo tanto, cada vez que yo consumo glucosa, lo que sucede en mi organismo es que va a salir automáticamente una hormona que se llama insulina, que proviene de las células beta del páncreas, ¿no? Mi páncreas libera insulina ante esa llegada de glucosa o de glicemia a mi organismo, y lo que hace la insulina, esta hormona, es agarrar el azúcar en la sangre, envolverla y pasarla dentro de las células, porque ahí no molesta, ¿sí? El azúcar adentro de las células yo la voy a guardar como glucógeno, que es una reserva de energía, o si ya tengo mucho glucógeno, la voy a transformar en el hígado en grasa o en triglicéridos, ¿sí? Así funciona un poco el metabolismo. ¿Cuál es el problema que tiene una persona diabética, por ejemplo? Es que le falta insulina, ¿no? El diabético tipo 1, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune, no tiene insulina. Su páncreas no puede liberar insulina para bajar el contenido de azúcar en la sangre y llevarlo adentro de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Hay que introducir la hormona de manera exógena, ¿no? Me tengo que inyectar insulina. Siempre con esta premisa que necesita el cuerpo humano, que es mantener niveles de azúcares bajos y estables, porque así funciona bien. Con niveles de azúcar altos e irregulares, el organismo funciona mal. Vamos a ver que las consecuencias son muchísimas. Entonces, les expliqué cuál es el problema del diabético tipo 1, ¿no? Que es, me falta insulina, me la tengo que inyectar. Ahora, distinto es el problema del diabético tipo 2, ¿no? De la diabetes tipo 2, que es una enfermedad metabólica, y de la resistencia a la insulina, que es el principio de la diabetes tipo 2. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos lo que sucede es que yo soy un arduo consumidor de alimentos altos en glucosa, ¿no? Consumo habitualmente mucha cantidad y con mucha frecuencia carbohidratos. Entonces mi cuerpo está agotado y saturado de tener que liberar tanta insulina. Se cansa, se agota, el páncreas no da abasto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sigue habiendo insulina, pero mis tejidos, mis células, están tan cansados de abrumarse con azúcar que empiezan a mostrar una resistencia y le dicen, no, para insulina, acá ya no entra más azúcar. Y yo genero una resistencia o genero lo que se llama diabetes tipo 2. La insulina ya no logra meter adentro de la célula al azúcar, porque las células están agotadas y saturadas. Por lo tanto, como verán, este es un problema que tiene solución, ¿no? Y que es lo que es la intervención que ejecutamos en el plan. Y por otro lado, el último concepto que me falta contarles es el de insulinemia. Insulinemia es el valor de insulina, o sea, son las unidades de hormona
que yo estoy necesitando para poder regular o para poder estabilizar mi azúcar en sangre. Todas estas cuestiones las medimos en el laboratorio y hablan de nuestra salud metabólica, ¿sí? ¿Por qué queremos niveles de azúcar estables en el organismo? ¿Sí? ¿Por qué lo necesitamos? Porque gracias a tener estables nuestros niveles de azúcar y cuando comemos levantarlos, pero en muy poquita medida, cosa de que el organismo pueda gestionar bien toda esa cantidad de glucosa, azúcar o carbohidratos, lo que nos da esa estabilidad es que vamos a tener bajos antojos, ¿sí? Nos va a bajar la ansiedad, eso es muy importante y eso es algo que ustedes notan ya en los primeros 5, 6, 7 días de estar comiendo así, ¿no? Por otro lado, vamos a tener niveles de energía más estables porque el organismo se estresa menos, funciona mejor, vamos a descansar mejor, nuestro sueño va a ser más reparador. Sabemos que si hay un factor que aumenta o acelera el envejecimiento es el consumo alto de azúcares porque el organismo se inflama, ¿sí? Entonces, por supuesto que mantener curvas estables nos va a dar un envejecimiento más lento o más natural, podríamos decir, ¿no? También va a mejorar nuestros ciclos hormonales, la fertilidad. Hay muchísimas parejas que no logran llevar adelante un embarazo justamente por la inflamación y por tener resistencia a la insulina o por tener desestabilizado todos estos procesos. Por otro lado, se va a mejorar la calidad del colágeno, la calidad de la piel, de las uñas, del cabello. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos azúcar alto en sangre o resistencia a la insulina, nuestros tejidos, nuestros epitelios, nuestras células, nuestras proteínas se van caramelizando, ¿sí? Entonces, eso hace que el tejido se envejezca y que funcione menos y que pierda estructura, ¿no? Se debilitan las estructuras fisiológicas de colágeno, de hueso, de cartílago por el consumo excesivo de azúcares. Nos volvemos como más blandos, pegajosos y gelatinosos, por decirlo muy vulgarmente, pero es lo que en realidad pasa, ¿sí? Por otro lado, nuestra salud cardiovascular se va a encontrar robusta porque recordemos, por favor, que todo lo que tiene que ver con accidentes cerebro o cardiovasculares, ¿no? Y ese tipo de enfermedades están muy relacionados a la inflamación y al consumo excesivo de azúcares, porque eso lesiona nuestros endotelios, ¿no? Debilita las estructuras, debilita el colágeno, pero no solo las estructuras externas como la piel, sino también las internas, ¿no? Como el endotelio vascular. Esto es muy importante y no tenemos que perder foco, porque cuando entendemos esto dejamos de tenerle miedo a consumir grasa. Por otro lado, también vamos a tener menor deterioro cognitivo porque nuestro cerebro necesita alto consumo de grasa y bajo consumo de azúcar para funcionar bien. Por otro lado, con estas intervenciones vamos a poder controlar la diabetes tipo 1 y la diabetes gestacional, ¿no? Que son esas que no podemos revertir, pero sí vamos a poder revertir la diabetes tipo 2, la insulina, la resistencia a la insulina o la hipertensión arterial, ¿no? Que también es otra enfermedad metabólica. Entonces, para aclarar un poco más, recordemos cuáles son esos alimentos que me van a aumentar la ingestión de azúcar o glucosa. Todos los vegetales están ordenados en color de menos a más, colores del semáforo. Los vegetales que están en verde tienen poca cantidad de glucosa o azúcar. Los que están en naranja se va aumentando, levantando. Los que están en rojo tienen enormes y elevadas cantidades de azúcar. Recordemos que cuando hacemos dieta low carb, todo esto ya lo tenemos regulado, ¿sí? En las recetas del plan no hay alimentos altos en glucosa o azúcar, por lo tanto, por eso uno se siente bien tan rápido. Pero bueno, sí entiendo que ocasionalmente vamos a volver a comer pan o arroz o alguna papa o alguna pizza o alguna pasta. Entonces, la clase de hoy les explica cómo tenemos que comer esos carbohidratos para que el impacto sea el menor posible, ¿sí? Bien, ¿cómo medimos esto de cuánto azúcar hay en la sangre? Lo medimos a través de diferentes dispositivos. La forma más clásica es en el laboratorio, cuando nos vamos a hacer un análisis de sangre, siempre nos preguntan, siempre nos miden el azúcar en ayuno o la glicemia en ayunas, ¿sí? Eso es bastante común. También hay otros dispositivos en los que yo, por ejemplo, es el primero que ven acá en la imagen,
los voy a marcar acá, me pincho el dedo, me saco una gotita de sangre, pongo la gotita de sangre adentro del aparato y automáticamente se mide mi azúcar en sangre. Hoy por hoy vienen otros dispositivos, son estos últimos, ¿no? Que se enganchan acá en el brazo, se pincha ese circulito, dura 15, 20 días y con el celular me puedo ir midiendo mis niveles de azúcar en sangre de manera continua, se llama medidor continuo. Y hace poco también, hace menos de un mes, vi que en España ya están haciendo medidores o monitores de glucosa inalámbricos o con láser, que ya ni siquiera hay que pincharse. O sea, todo esto por supuesto que va evolucionando de la mano de la ciencia y cada vez resulta más sencillo. Eh, Esto, si bien no es nuevo este concepto de curvas de glucosa, cada vez se usa más porque es relevante, ¿no? Es relevante para la salud. Los que hacemos dieta low carb ya estamos un paso adelante. Casi ni siquiera consumimos glucosa como para asustarnos o que nuestras curvas de glucosa sean desprolijas, ¿no? No hay modo. Esto sucede cuando uno continúa con el consumo de carbohidratos, cereales, legumbres, papas, ¿no? Y derivados, galletas, panes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo entiendo yo una curva de glucosa? La curva de glucosa es un gráfico, por eso es muy representativo de lo que estamos hablando y muchas veces termina de afianzar los conceptos porque lo que uno escucha más lo que ve hace efecto simbiótico. Entonces, la curva nos va a mostrar cómo aumentan los miligramos por decilitro de glucosa en sangre y en cuánto tiempo, ¿sí? Eso muestra una curva de glucosa, un gráfico de glucosa me muestra eso. A ver, cómo aumenta mi azúcar en sangre y en cuánto tiempo. ¿Y cuándo pasa esto? Esto pasa cuando yo como, ¿no? Y a veces también las curvas se mueven sin que yo coma. El cuerpo es tan hermoso y tan maravilloso. Por momentos, sí, yo estoy en un ayuno prolongado, ¿no? Imagínense 16 horas que no como. Trabajé, hice actividad física, o sea, yo seguí moviéndome. Y por X motivo, mi organismo necesita una dosis de glucosa para el funcionamiento de mi cerebro o porque yo me pegué una corrida y no importa por qué, pero el cuerpo lo necesita. ¿Qué va a hacer? Va a degradar otros nutrientes, por ejemplo, va a degradar aminoácidos para obtener esa glucosa. Entonces yo voy a ver que la curva aumenta un poquito y voy a decir, pero si yo no comí, no importa que no comiste, tu cuerpo necesitó glucosa, fue y la fabricó. La glucosa no es un nutriente esencial, ¿sí? Por eso nosotros podemos prescindir del consumo de carbohidratos, porque el cuerpo sabe hacer glucosa a partir de otras sustancias. Miren lo complejo, ¿no? Y la cantidad de variables que uno muchas veces no puede controlar. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos gráficos y algunas estrategias para estabilizar nuestros niveles de azúcar en sangre. Esta información realmente es relevante. Hay un libro que se llama, no me acuerdo, que lo escribió una chica que tampoco me acuerdo el nombre, pero hizo una revolución. Creo que se llama así, la revolución de la glucosa, porque a partir de que ella apareció en las redes, todo este tema tomó mucho más auge. Me encanta lo que escribe, su forma de comunicar. Además, es una persona que habla de salud desde su proceso de enfermedad. Ella se enfermó, necesitó aprender a cuidarse y a comer mejor hermoso, hermoso. Así que tengo para compartirles todo ese material a quien lo necesite. Me voy a ir, perdón, la desprolijidad, un minuto de acá, voy a dejar de compartir esa diapositiva y voy a compartirles otra, ¿sí? Donde vamos a poder ver los gráficos. Bien, fíjense. Acá vamos a hacer como axiomas o premisas o mandamientos, ¿no? De mantener niveles de azúcar en sangre estables. Es como, este es el primero, el más importante. La primera comida del día tiene que ser salada. No importa a qué hora desayunas, no importa si desayunas a las 8 de la mañana, a las 9 o si tu primer comida es a las 3 de la tarde, no importa, pero es la más importante, es la que le marca, es la que le baja línea al organismo de cómo va a ser el resto del día. Por decirlo en criollo, si vos la cagás en la primer día, en la primer comida del día, probablemente estés todo el día ansioso, buscando comida, picoteando, como no llenándote, va a ser un día raro, ¿sí? Entonces, desayunemos salado, no importa qué hora sea.
¿sí? Tenemos que intentar que en la primera comida haya la menor cantidad de carbohidratos posible y que siempre, siempre haya proteína y grasa. Fíjense acá cómo cambian las curvas cuando esta chica que tiene puesto todos estos gráficos, ella los hace porque tiene puesto el medidor continuo de azúcar en sangre, entonces todo el tiempo se mide. Come algo y se mide a las 2 horas para ver cómo reaccionó su glicemia o su azúcar. ¿Qué pasa? Fíjense la diferencia entre un desayuno y el otro. Ella come un, ¿cómo se llama eso? Es como el croissant, pero tiene pasas de uva y pastelera, ¿no? Es dulce. No me acuerdo ahora cómo se llama. Fíjense lo que hace su azúcar en sangre. De golpe, o sea, en un periodo de tiempo corto, en menos de 2 horas, se pega un pico. Eso es, se desestabiliza el azúcar en sangre, ¿no? En cambio, si ella desayuna un pan integral, imaginemos, ¿no? Y le pone grasa, o sea, le pone una palta, fíjense que su curva de azúcar es mucho más leve y amortiguada y se prolonga más en el tiempo, ¿no? Eso es lo que necesitamos, eso es lo que buscamos. En estos factores intervienen muchas cosas. Interviene, por ejemplo, el tipo de carbohidratos que comemos, interviene la carga, ¿no? No es lo mismo comerse una tostada que dos. Si hay más carbohidrato, mi curva va a ser más pronunciada. Hay muchas cosas que intervienen, pero son cosas que uno puede aprender a regular sin ningún problema, ¿sí? Acá quiero contarles una cosa que también es importante. Fíjense en el primer gráfico, acá, que ella come, hace este desayuno dulce, hace un pico de azúcar. Y luego, fíjense cómo en menos de 2 horas la curva baja por debajo de lo que ella tenía el azúcar en sangre cuando desayunó, ¿no? Fíjense que acá, su azúcar en sangre queda por debajo de lo que estaba. ¿Saben qué pasa acá? Esto es muy importante. ¿Saben qué pasa acá? Tengo hambre, quiero comer, estoy ansioso. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no quiere el azúcar acá abajo, lo quiere acá, donde lo tenía antes. Entonces acá el cerebro me dice, levántate de esa silla y anda a buscar comida, anda a comprarte algo, tengo hambre, ¿no? En cambio acá, fíjense que el nivel de azúcar vuelve a estar estabilizado donde estaba antes, ¿no? Bueno, esto que ustedes ven acá, esta explicación que yo les di, es lo que hacen los edulcorantes. ¿Vieron cuando yo consumo algo con edulcorante? Bueno, aunque no tenga calorías, los edulcorantes desestabilizan las curvas de glucosa y después mi azúcar en sangre queda por debajo de donde estaba. Por eso los edulcorantes dan ansiedad y por eso son tan adictivos, ¿no? Bien, bueno, pasamos a otra. Hay una forma correcta de comer los alimentos para que mis curvas de glucosa sean más estables. Fíjense lo que pasa cuando yo como solo arroz blanco, ¿no? Como arroz blanco, hago un pico de azúcar en sangre y luego baja, pero todo esto es en un periodo de tiempo corto. La forma correcta de comer mis alimentos es siempre primero lo que tenga fibra, ¿no? Los vegetales. En segundo lugar, voy a poner lo que tiene proteína y grasa. En nuestro caso, en el plan dietas low carb, las carnes, ¿no? O los huevos. Para nosotros, proteína y grasa es sinónimo de carne o huevo. Y por otro lado, si es que incluyo, que en nuestro caso no incluimos, los carbohidratos. Si ustedes van a, por ejemplo, a un asado, ¿no? Y van a comer pan, bueno, el momento para comer el pan es el final. Esto desordena la alimentación muchísimo, este concepto, porque ¿quién se come un pastel de papa y empieza por comerse primero la carne y después la papa? O sea, uno se come todo junto. Pero bueno, esto hay que saberlo porque realmente hay una diferencia. E incluso imagínense que yo voy a hacer las cosas bien y voy a incluir tres alimentos del plan, ¿no? O sea, voy a comer vegetales y carne. Si yo como primero los vegetales y luego la carne, mis curvas de glicemia van a ser un poquito más bajas que si yo lo hago al revés. De cualquier manera, las proteínas, ¿no? Las carnes y los huevos estimulan muy poco el ascenso de glicemia en sangre. Hacen curvas controladas y muy regulares y sostenidas. Por eso, a ver, esta es la explicación
por la cual las dietas bajas en carbohidratos o low carb son tan efectivas, porque cuidan mi respuesta metabólica, ¿sí? Y además me nutren, tienen muchos nutrientes, muchas vitaminas, muchos minerales, mucha proteína, cuida mi metabolismo, es la panacea, ¿no? Lo difícil es, claro, sostener eso en el contexto de locura alimentaria que vivimos hoy, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, acá es la explicación, esta es la explicación por la cual siempre decimos si van a comer fruta que sea una fruta entera, ¿no? No tomamos jugos de fruta ni procesamos la fruta, porque fíjense, tanto en ese vaso de jugo, en esto que ustedes ven acá, en este vaso y en estas manzanas, hay la misma cantidad de azúcar, la misma cantidad de carbohidratos, ¿sí? Sin embargo, el jugo, al estar muy procesado, al ser solo el líquido azucarado, tiene la capacidad de aumentar mis niveles de azúcar en sangre de manera muy rápida. Y fíjense, acá vuelve a pasar lo mismo. Mi nivel de azúcar queda por debajo de lo que estaba. Por debajo. Entonces, ¿qué tengo acá? Hambre, ansiedad, ganas de comer algo, me desplomo a nivel cognitivo. No puedo pensar más, pierdo el foco, ¿no? Se desestabilizó mi nivel de azúcar en sangre, el cerebro ya no funciona bien, necesita estabilizar. Entonces, o te va a hacer comer o se va a poner a romper proteína, pero todo eso te consume energía, ¿entienden? Por otro lado, si yo esa manzana, en vez de convertirla en jugo, la licúo entera, no voy a poder masticar, eso ya es malo, porque no tengo saciedad al no masticar. Pero en mis niveles de azúcar en sangre no se escalan tan rápido porque acá hay fibra. ¿Entienden? Acá no hice jugo, la procesé entera, hay fibra. Y ni hablar de que si yo tengo que comer las manzanas con piel y masticar y todo eso, la absorción de azúcar va a ser mucho más lenta, progresiva y estable. Y fíjense que mi nivel de azúcar en sangre no va a quedar por debajo de lo que estaba, ¿no? Bien, de cualquier manera nunca recomendamos el consumo de fruta sola, ¿no? No es una comida comerse 2 frutas. Eso creo que lo tenemos claro. Bien, por otro lado, el mejor momento para comer algo dulce es luego de una comida en la que entraron proteínas y grasa, ¿sí? Porque la proteína y la grasa me dan niveles de azúcar en sangre estable. Y si yo le pongo algo dulce, cuando hay proteína, cuando hay grasa y cuando hay fibra, ese dulce me va a impactar menos que si lo como solo, porque la proteína, la grasa y la fibra amortiguan la velocidad con la que se absorbe el azúcar, ¿sí? Si yo me como un dulce a cualquier hora entre una comida y la otra, la voy a cagar bastante. O sea, eso me va a generar, me va a dar más ansiedad, ¿sí? Si yo lo hago ocasionalmente no me va a perjudicar la salud, pero si yo lo hago regularmente y lo hago todos los días, ¿no? Bueno, eso sí, me va a generar fatiga, inflamación y todo lo que hablamos de que genera tener curvas de glicemia desestabilizadas. Otra de las pautas es evitar comer carbohidratos desnudo, que está muy relacionada con la anterior, ¿no? Es casi lo mismo. Si yo como una torta sola, me va a impactar mucho más ese azúcar que si la como acompañada de una grasa y de una proteína, ¿no? Fíjense, ella acá come la misma cantidad de torta. Cuando la come sola, su azúcar en sangre trepa y después cae rápido. En cambio, cuando la come con yogur, que tiene mucha grasa y mucha proteína, el azúcar en sangre se conserva más estable. Por eso yo les digo, si van a comer fruta, que es el carbohidrato que nosotros consumimos en el plan, no coman la fruta sola, ¿no? La comemos como acompañada de una proteína y de una grasa, le ponemos coco rallado, le ponemos nueces, almendras, yogur, ¿no? No comemos el carbohidrato desnudo, o sea, no comemos la fruta sola, le agregamos proteína y grasa para convertirla en una comida completa. Me encanta porque yo siento que todo esto que hacemos va tomando sentido, ¿no? Con estas explicaciones. Va tomando sentido la forma en la que armamos nuestras comidas y nuestros platos. Bueno, este quizás sea
tanto como el primero, el más importante, ¿no? Tenemos desde mi humilde opinión, el primero es el más importante, el de que la primera comida del día sea salada, y mover nuestros músculos después de comer, baja nuestros niveles de azúcar en sangre de manera notable. Por eso lo peor que uno puede hacer es comer e irse automáticamente a tirar a la cama. No, como e intento salir a dar una vuelta a manzana, salir a pasear el perrito, ponerme a bailar 2 o 3 canciones. Para los que tienen que comer sentados en el escritorio en la oficina, hoy por hoy se sabe que levantando los pies, o sea, contrayendo los gemelos con ese movimiento, ya el cuerpo empieza a usar azúcar. O sea que cualquier tipo de movimiento, hasta isométrico que hagamos, por ejemplo, podemos estar contrayendo nuestro abdomen, respirando así como con mucha fuerza o contrayendo los glúteos o lo que sea que podamos mover. Eso va a ayudar a que nuestros niveles de azúcar en sangre sean más estables. Y con 10 minutos alcanza, ¿no? O sea, entendamos que es poco tiempo dentro de todo lo que se necesita. Así que bueno, no hay más. De esto se trataba la clase de curvas de glucosa. Espero que les haya gustado, espero que sea útil y que toda esta información la puedan aplicar en su alimentación diaria.